Le voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de los Hechos. En el capítulo 19. Y vamos a empezar desde el 21. Y vamos a leer todo este capítulo del 21 al 41 porque me parece que hoy podemos aprender una buena lección. Amén. Su palabra, la palabra del Dios Altísimo. ¿Quiénes creen en la palabra de Dios? ¿Quiénes creen en la palabra del Dios Altísimo? ¿Quiénes creen que la palabra de Dios es poder y autoridad en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra? Amén. Aleluya. Fíjense el poder de su palabra, ¿eh? El poder de su palabra creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Aleluya. Bendito Dios. Tantas cosas que agradecerle a nuestro Dios, porque nuestro Dios es único. Es creador, es salvador, es sanador, es libertador. Es todo el paquete, es consejero, dice la Biblia. Aleluya. Es todo lo que necesitamos. Tenemos en el Señor todo lo que necesitamos. Amén. El capítulo 19, versículo 21 del libro de Hechos. Voy a predicar sobre los del camino. Los del camino. Ustedes sabían que antes de que muchas cosas fueran cambiadas por Roma, porque la verdad es que aún la palabra ha sido cambiada. Y porque la palabra ha sido cambiada, las leyes de Dios fueron cambiadas. ¿Verdad? La iglesia primitiva adoraba en el Shabbat. La iglesia primitiva se reunía en el Shabbat, el día del reposo, porque conocían los mandamientos de Dios. Fue hasta que el rey Constantino de Roma, empezó a cambiar las cosas, ¿verdad? La adoración, de acuerdo a la palabra de Dios, la cambiaron al primer día de la semana en lugar del séptimo día. Y muchas cosas cambiaron. Muchas cosas cambiaron. Tanto han cambiado que las cosas de la palabra de Dios que han cambiado aún la doctrina de los mandamientos de Dios. La mayoría de los cristianos no guardan los mandamientos de Dios, porque así se les ha enseñado. No se les ha enseñado la doctrina correcta, la doctrina que Yeshua o Mashiach predicó y enseñó y vivió. Si ponemos la palabra de Dios en esa perspectiva, es responsabilidad de nosotros escudriñar y escudriñar y escudriñar, porque todavía hay muchos ministros dentro del cristianismo de hoy que no predican los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son palabras de sabiduría de parte de Dios. Para mí, los mandamientos de Dios es un orden, y no solamente están en forma de leyes, como dice mucha gente, pero yo creo que todo lo que ha salido de la boca de Dios es para que nosotros lo pongamos por obra. Todo lo que ha salido de la boca de Dios. Cuando limitamos el evangelio de Yeshua Mashiach, limitamos a Dios. Limitamos su poder, limitamos su autoridad, limitamos su verdad. En lugar de recibir la vida abundante a través de su palabra y de poner en obra su palabra, nosotros mismos nos estamos robando por nuestra incredulidad. Una de las cosas que me llama la atención
es que los discípulos de Yeshua, después de que él ascendió, fueron llenos del Espíritu de Dios. Antes de que Dios mismo le diera la orden de salir y predicar el Evangelio a toda criatura, tenían que ser llenos del Espíritu de Dios. Porque déjenme decirle una cosa, ¿qué evangelio van a predicar si no están llenos del poder de Dios para hacerlo? Y si tenemos el poder de Dios es la verdad de Dios, y es la verdad de Dios la que nos salva. Entonces me llamó la atención esta predicación que les voy a dar hoy, entregar hoy, acerca de los del camino, porque los del camino eran aquellos que caminaban con Yeshua Mashiach. No se llamaban cristianos. La palabra cristianismo nació del Vaticano, no de la orden de Dios. Y la gente se justifica diciendo, bueno, soy cristiano porque sigo a Cristo. Pero ¿a qué Cristo estás siguiendo? Estás siguiendo al Cristo que murió por nuestros pecados, que perdonó nuestros pecados y que nos dio su palabra para guardarla. Y cuando hablamos de la palabra, hablamos de sus mandamientos. Vuelvo a preguntar otra vez, ¿tú conoces al Dios de mandamientos? ¿O conoces al Cristo que te han predicado, el Cristo que no guardó los mandamientos de Dios? Porque esa es la razón por la cual muchos cristianos no guardan los mandamientos de Dios, porque les han predicado un Cristo fabricado en Roma que no guardaba los mandamientos de Dios. Si no fuera por los mandamientos de Dios, no pudiéramos vivir una vida santa. Porque los mandamientos de Dios nos prohíben de pecar contra el prójimo y pecar contra Dios, contra uno mismo. Porque al pecar nos robamos, nosotros mismos nos robamos la gloria de Dios. Y me llamó la atención esta predicación de los del camino. ¿Quiénes eran los del camino? No eran llamados cristianos. Los del camino eran aquellos que caminaban con Yeshua Mashiach. Amén. Como Enoch, dice la Biblia que Enoch caminó con Dios y fue levantado. Amén. Así debe la iglesia de hoy regresar a la senda antigua. Amén. Porque si no regresamos a la senda antigua, nos quedamos a la mitad del camino. Amén. Y Dios necesita de nosotros, aquellos que hemos recibido la verdad, ponerla por obra en nuestras vidas y luego compartir lo que Dios ha hecho con nosotros a través de su palabra. Somos testigos fieles del poder de su palabra. Amén. Amén. Entonces su palabra nos dice en versículo 21, capítulo 19 de Hechos, nos dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y en este versículo está basado mi predicación de hoy. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Un disturbio no pequeño quiere decir un disturbio muy grande, revolucionario. Porque cuando el verdadero evangelio de Yeshua Mashiach se predica, es revolucionario.
estas clases de oposiciones. ¿Por qué? Porque como en los tiempos de antes, igualmente que en los tiempos de hoy, estamos rodeados de idolatría. Aleluya. De idolatría. Usted podrá ver las iglesias cristianas que posiblemente no tengan imágenes, pero idolatran al hombre. Amén. Idolatran sus casas, idolatran sus carros, idolatran sus estudios, se idolatran a sí mismos, idolatran a los mismos líderes religiosos. Y yo digo, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está la liberación? Porque nosotros, como yo lo entiendo, al único que debemos dar poder y gloria es a nuestro Salvador y no al hombre. Amén. Y cuando usted da poder a su Salvador, usted va a enfrentar guerras espirituales, como le pasó a estos discípulos de Yeshua. Dice en el versículo 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Ok, ¿qué es el camino? Dirá usted. Bueno, la Biblia dice en el versículo, en Juan dice que Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y si tú caminas con Él, porque Él es el camino, tú siempre vas a tener oposición. Aún los de tu familia te van a oponer, te van a criticar, te van a llamar religioso, te van a llamar legalista, te van a llamar muchos nombres, pero tú sabes que tú eres salvo por aquel que murió por ti en la cruz del Calvario, y de eso damos testimonio. ¿Qué es el camino? De acuerdo a los que estaban con Yeshua en el camino, eran llamados los del camino, porque caminaban con Yeshua. Ahora te podías preguntar, ¿cuál es mi camino? Bueno, mira, cuando tú caminas es porque tú tienes un lugar a donde llegar. Yo camino a mi casa, voy a llegar a mi casa. Voy a caminar hacia Nueva York porque voy a visitarlo. Yo sé el camino. Amén. ¿Cuáles son las cosas que me llevan a Nueva York o a mi casa? Ese es el camino. El camino que tú sigues es el camino que tú determinas a dónde vas a ir. Nosotros, los hijos de Dios, nuestro camino está hacia la vida eterna. Nuestro caminar está basado en poder entrar en el reino de Dios. Y por esa razón seguimos el camino, que es el camino de Yeshua Mashiach. Él es el camino, lo seguimos a Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre si no es por mí. La palabra Padre es rima con la vida eterna. En otras palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá y entrará en la vida eterna si no es por mí. Amén. Y a través de Él. Todos los seguidores de Yeshua que caminaban con Él en el camino se les llamaba los del camino. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios iba con ellos, porque Yeshua iba con ellos. Ellos eran seguidores de Yeshua, caminaban el mismo camino que Yeshua caminaba. O somos seguidores de Yeshua o no lo somos, solamente somos religiosos. Pero en realidad nosotros nos toca seguir a Yeshua, no al hombre. El hombre está imperfecto, no hay hombre perfecto, pero Yeshua es perfecto porque es el Hijo de Dios. Amén. 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 Seguimos a Él. La presencia de una persona que tenía los del camino era evidente. ¿Por qué? Porque ellos vivían una manera diferente a como se vivía en el mundo. Estos eran los discípulos de Yeshua, los seguidores de Yeshua, que abandonaron las cosas del mundo por seguirlo a Él. Y me acuerdo yo en el libro de Juan, capítulo 3, me acuerdo de Nabucodonosor,
le dice a Yoshua que era obvio que él, Yoshua, estaba con Dios por las obras que él hacía. Amén. Amén. Obviamente, los que estamos con Dios, los que seguimos a Yoshua y no una religión, hacemos lo que Yoshua hizo. Amar a Dios, el Padre, por sobre todas las cosas y hacer la obra del Padre que Él nos ha encomendado aquí en la tierra. Somos seguidores de Yeshua, somos sus discípulos. Somos los del camino. Los del camino, como se les llamaba antes, y espero que regresemos a la senda antigua, que ya no solamente somos cristianos, sino que somos los del camino. ¿Por qué? Porque los del camino, aquellos discípulos que caminaban con Yeshua, constantemente recordaban las enseñanzas de su maestro para ponerlos por obra. Y eso es lo que la iglesia de hoy no está haciendo. Se están desviando por muchas partes del evangelio, pero no están siguiendo a Yeshua. Acuérdense, su palabra nos dice que Él es nuestro consejero. Le voy a decir algo que, como un testimonio, y que yo he vivido y que siempre he tenido el celo de servirle a Dios. Y tengo muchas cosas que agradecerle a mi Dios. Y no lo digo solamente de los labios hacia afuera, lo digo desde mi corazón. Tengo muchas cosas que agradecerle a mi Dios. Me rescató de la cama de la muerte. Y yo sé que es estar con un pie en la tumba. Y por eso estoy más que agradecida con el Señor. Nunca he buscado mi propia gloria. Nunca he buscado la fama. Nunca he buscado nada más que quiero seguir la verdad. Quiero seguir su consejo. Quiero servirle. Hace unos días una mujer de Mexicali, que está en mi círculo de amigos de Facebook, me estaba compartiendo que ella ha sufrido mucho desde pequeña, que tanto sufrimiento desde pequeña, que se casó, tuvo hijos, y los sufrimientos siguen. No me contó exactamente con detalles, pero yo pude sentir que había mucho dolor en esta mujer. Dice, yo y mis hijos estamos viviendo en un hogar muy violento. Y es una mujer que ama a Dios. Es una mujer que va a la iglesia. Y es una mujer que ha pedido ayuda a sus pastores. Y ha cambiado de iglesia. Y sigue la misma, porque no le ponen atención a la gente. No le ponen atención a las necesidades de las ovejas, los pastores. No tienen tiempo. Y esta mujer, le dije yo, pues háblalo con tu pastor. Y me dice, pues ya le he hablado. No me hacen caso y me dicen que yo tengo que sufrir, que porque ese es mi destino. Y luego le dije, ok, mira, me tocó el corazón, la verdad me tocó el corazón. Y le dije, mira, yo te prometo que la próxima vez que yo vaya a Mexicali, te voy a buscar. Porque le dije, no porque yo voy a resolver nada en tu vida, sino porque esto es lo que Dios quiere que hagamos unos con los otros, nos amemos unos a los otros, nos apoyemos y nos ayudemos unos a los otros. Y me acordé también y le dije, mira, yo he sido enviada a veces por Dios a Texas, a Nuevo México. Pero yo solamente quiero que entiendas que Dios nos ama. Amén. Y que Dios nunca llega tarde. Amén.
y que Dios tiene sus escogidos para saber a quién Él va a mandar. Porque Dios no quiere que uno como siervo de Él se lleve la gloria, sino demos la gloria a Él. Y me pasó con una mujer de Nuevo México. En una visión, el Padre ve una mujer que está clamando a Dios y que está llorando y que está herida y que está lastimada. Y en la visión yo sentí un quebrantamiento de corazón. Y cuando desperté en la mañana, empecé a orar por esa mujer que Dios me presentó en visión. Y no la conocía, yo no la conocía esta mujer. A los pocos días de estar orando por esta mujer, el Padre me habla y me dice: arréglate porque te vas a Nuevo México. Me arreglé y me fui a Nuevo México. Cuando llegué allá, me encontré con la mujer que estaba pidiendo ayuda. Y cuando llegué, me dice: hermana Mona, yo la conozco a usted por aproximadamente 10 años. Y dijo: y usted una vez vino, predicó en mi iglesia y usted nos dio sus predicaciones grabadas. En aquel tiempo lo grabábamos en cassette. Yo nunca he vendido cassettes de mis predicaciones, siempre las he regalado. Pero cuando ella me dijo, yo tomé uno de sus cassettes y mire, y sí lo traía, ya casi ni se oye. Dice, pero esto es lo que me ha alimentado. Y yo no sé, digo, porque yo estoy pasando ahorita por un momento muy difícil y en mi iglesia no me ponen tampoco atención. A esta mujer, la suegra, le quitó los hijos, la acusó de abuso de los niños y le quitó los hijos y el marido se separó. O sea, era un desastre. Total que empezamos a ministrarle y yo sé que la gloria descendió sobre ese lugar cuando empezamos a ministrarle. Y yo le pedí a Dios que reuniera a esa familia y que los inspirara, que les motivara a seguir adelante en la obra del Señor, porque ella también era una mujer fiel a Dios. O sea, ella no se apartaba de la iglesia, aunque la trataban mal en la iglesia, ella permanecía en la iglesia. Y cuando digo lo trataban mal es porque no le ponían caso. Total que, miren, para la gloria de Dios, así pasó. Y a los pocos meses regreso yo a Texas otra vez. Y estaba yo predicando en una iglesia donde me habían invitado. Y de repente veo una familia que entra. Ya estaba yo en el púlpito, veo una familia que entra. Y claro, los vi que entraron y la mujer me hacía así. Y dije yo, no sé quién será, pero bueno, le contesté desde el púlpito. Total que cuando terminó el servicio, me sorprendió de gran manera que la hermanita que yo había ministrado para la gloria de Dios unos meses antes, Dios había hecho grandes milagros en esta familia. Ella pudo recuperar sus hijos, recuperó a su esposo y ahora vivía felizmente. Y dice la hermana, cuando supe que usted iba a venir, yo solamente quería agradecerle a Dios, y yo le agradecido a Dios siempre por usted, por su vida, por su ministerio, porque dijo, es que a través de que usted me puso atención, la atención que yo requería, es que ahora soy feliz con mi esposo y mis hijos. Pero lo que les quiero decir, hermana, es que necesitamos más ser humanos con la gente. Dale la mano de amor, dale el apoyo. Y nos corresponde como hijos de Dios prepararnos para ayudar al prójimo. Y yo sé que usted tiene dones, usted tiene un llamado, usted tiene amor, usted tiene todo lo que necesita para hacerlo. Hágalo. Ponga usted a trabajar los dones del Espíritu de Dios. Amén. Entonces aquellos que caminaban con Joshua, los que iban con él en el camino, ellos aprendieron de Joshua cómo Joshua
arreglaba las necesidades de todos aquellos que tenían necesidades, cualquier necesidad. Los enseñó cómo tratar al prójimo, cómo Yeshua mismo se relacionó con los niños y las mujeres. Entonces, y no se diga al enfermo, al necesitado, al desfavorecido, al pobre, al hambriento, al que no tiene nada que comer, a veces ni tiene que vestir ni dónde dormir. Si no estamos haciendo la obra del Señor, no estamos en nada. Amén. Entonces ya tengo trabajo en Mexicali, gloria a Dios. Porque en realidad yo le pedí a Dios que cuando yo fuera a visitar a mis familiares, que me abrieran las puertas. Y parece como que Dios me abrió ahí. Bueno, el 23 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Usted siempre va a tener, si usted quiere alabar a Dios, usted quiere servir a Dios, si usted quiere obedecer a Dios, su camino de usted siempre va a sufrir disturbio. Vean aquí lo que dice su palabra. ¿Por qué sufrió disturbio el pueblo de Dios o sus siervos de Dios? Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillo de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Estos eran fabricantes de ídolos. Y cuando entra el verdadero evangelio, el reino de Satanás sufre violencia. Porque el evangelio del Señor es poder de arriba para salvación. Aleluya. Dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. No son dioses los que se hacen con las manos. Pablo estaba en lo cierto. Todo lo que se fabrica por el hombre no son dioses. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien toda Asia y el mundo entero. Miren, esta era Diana, la que estaba reinando como Dios. Era la estatua, la imagen, el ídolo, como hoy en día en muchos lugares todavía están reinando los ídolos hechos de manos de hombre. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y fíjese, confusión. La ciudad se llenó de confusión. La ciudad se llenó de confusión porque ellos, los que vivían en la ciudad, creían en Diana, que era la diosa. Y ahora viene la verdad. Y hermano, cuando la verdad llega a ti, cuando la verdad te abre tus oídos y tu mente y tu corazón, te vas a sentir confundido. Estás en medio del reino de luz y el reino de las tinieblas. Y eso fue lo que pasó con aquellos que adoraban a Diana. Dice, y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presente en el teatro. Hermano, obviamente, Pablo había decidido tener sus servicios evangelísticos en un teatro, en un edificio, en un teatro. No era una iglesia con un templo, ¿verdad? Sino en un teatro, porque hasta eso le negaron el entrar en las iglesias. Escuchen esto, hermano, esto es lo que está pasando hoy en día, esto es lo que está pasando, por eso mucha gente está rechazando a los verdaderos hijos de Dios,
aquellos que le están diciendo la verdad y no quieren escuchar. Uno pues gritaba una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante su pueblo. Pero cuando le reconocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande Diana de los Efesios. Las perturbaciones de los que enfrentan el verdadero camino. Dice entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Hermano, esto está pasando en México, quiero que sepan. Amén. Esto está pasando en México porque ahora México, primeramente le habían dado, México entregó en manos de la diosa guadalupana a México y le llamaron la reina de México. Es lo mismo, son los mismos diablos con diferentes nombres. Amén. Sí, Señor. Pero de pasar de la guadalupana, ahora han pasado a la Virgen de la Santa Muerte. Entonces estos son los dioses que están reinando en México y en otros lugares. La iglesia tiene trabajo que hacer y tiene que hacerlo, no importa que no tengas un pueblo grande, de uno a uno, convéncelos, trata de convencerlos de que a quien sirven están sirviendo a ídolos y no al Dios verdadero. Amén. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo, ya la leí, dice, pues es que puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precisamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de nuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Miren ustedes aquí hay una palabra que me llamó la atención: procónsules hay. Todo se tenía que llevar por el concilio. Y déjeme decirle otra cosa: sea la palabra, sea verdad o sea la mentira de Satanás, en aquel tiempo tenían que presentarse ante un concilio, porque el concilio era quien decidía quién estaba en lo justo y quién no estaba en lo justo. Pero si todo lo que conocían era la diosa Diana, claro que aún los del concilio iban a estar a favor de la diosa Diana, porque era todo lo que conocían. Lo que les quiero decir esto, hermanos, es que la iglesia del Señor, vuelvo y lo voy a decir con todo mi corazón, y no estoy juzgando a nadie, solamente estoy poniendo un ejemplo de que cómo la iglesia debe reinar sobre la tierra de acuerdo a Yeshua Mashiach. Acuérdense que no fue Yeshua Mashiach quien dividió la iglesia. La iglesia está dividida por las diferentes denominaciones religiosas cristianas. Somos los del camino, somos seguidores de Yeshua. Nosotros no tenemos un concilio de hombres que determine qué vamos a hablar y qué vamos a predicar. El hombre predica la verdad cuando ha encontrado la verdad. Y el evangelio de Yeshua va a revolucionar entre las naciones. Mientras estemos nosotros sirviendo en una iglesia denominacional, de ahí no vamos a hacer nada, absolutamente nada, porque el Satanás es quien ha dividido la iglesia, no Dios. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Esta es la obra de los
Este es el peligro que están corriendo muchos creyentes que están todavía manejados por un concilio. Mi concilio ha sido Dios. Amén. Aleluya. Si su palabra me dice no hagas esto, no lo hago, y si me dice haz esto, lo tengo que hacer porque yo escucho la voz de mi Dios. Amén. Aleluya. Al principio de mi ministerio, y aquí hay personas que son testigos, al principio de mi ministerio venían pastores disfrazados como nunca se presentaban como pastores, sino me atacaban. Venían a atacarme constantemente porque yo no pertenecía a ninguna denominación. Y el Señor mismo nos revelaba y nos decía, va a venir fulano, este es pastor y te va a atacar. Porque eso es nuestro Dios, Él nos cuida. Amén. 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 Hermanos, todos vamos a dar cuentas a nuestro Dios. Y no necesitamos el concilio de nuestra parte, que necesitamos a Yeshua, a Mashiach a nuestro lado. Él es el camino, la verdad y la vida. A Él damos todo poder, toda gloria y todo honor al Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cuando Dios te quita el pecado, no peques más, ya te lo quitó. Amén. Y así iremos de gloria en gloria. Y de victoria en victoria. Ser hijo de Dios no es aburrido. ¿Por qué? Porque la verdadera vida, la vida abundante está en nosotros. No tenemos que ir al mundo para abastecernos de felicidad, porque la felicidad que da el mundo es temporal. Mientras Dios da las cosas eternas, la paz, el amor, la fortaleza, todas las cosas que vienen del cielo son eternas. Deséalas de corazón, desea la vida eterna. Tú la puedes recibir ahora. No tienes que esperar a que mueras para entrar en la vida eterna. Tú tienes la vida eterna porque Yeshua es la vida eterna. Amén. Tenemos todo lo que necesitamos. Somos felices porque lo tenemos a Él y Él nos ha encontrado. Aleluya. Entonces su palabra para mí ha sido su mandamiento. Es el mandamiento que como hijos de Dios obedientes, siguiendo a nuestro Mesías, siguiendo sus pasos del Mesías, siguiendo y imitando a nuestro Mesías en su obediencia hacia el Padre. Porque eso es lo que hacemos. Cuando lleguemos a la presencia de Dios en aquel día, yo quiero que Dios me reconozca. Amén. Santo. Y me va a reconocer como aquella mujer que sirvió a Dios, no una religión. Así es, Santo. Tenemos mucho trabajo que hacer, más que nada. Empezar a servir a nuestro Dios. A dejar la flojera a un lado. A echar los peros fuera de nuestro vocabulario. Ay, pero, ay, pero, ay, pero. No hay peros. Amén. Cuando la gente dice un pero, es como cuando un avión está tratando de levantarse y cae otra vez y luego otra vez y cae, y así se pasa. El avión nunca llega a ningún lado por los peros. Nosotros somos el avión que nos va a llevar derechito a la eternidad. No vemos los obstáculos, no le ponemos mucha atención a las críticas, porque sabemos que amamos a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Este es el gran mandamiento. Ya para terminar, los quiero llevar a la palabra en el Salmo 119, versículo 32. 33, 34 y 35. Del 32 al 35. Salmo 119. Hablando del camino, dijo el salmista estas palabras:
Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Vamos a ponernos de pie.